Entonces, hoy vamos a hablar de resiliencia, qué significa ese concepto y cómo podemos empezar a desarrollar esa habilidad de ser cada día más resiliente. Entonces, resiliencia, ¿ya? Es la capacidad de fortalecerse o la facilidad que podemos generar para recuperarnos frente a una situación estresante, ¿ya? Este es un concepto, la resiliencia es un concepto que se aplica a la resistencia de materiales. Entonces, en resistencia de materiales, ¿cierto? En construcción y todo eso, la resiliencia es la capacidad que tiene un material de soportar un estrés, ¿cierto? Entonces, imagina que este es un material que está estable, ¿cierto? Derecho, imagínate una viga de acero, y se le pone un estrés que va a doblar el material, ¿ya? Entonces, dobla el material. Si el material es 0% resiliente, él va a quedar así, doblado. Si el material es resiliente, una vez que el estrés sale, el material vuelve a su posición. Entonces, por ejemplo, un elástico es muy resiliente, ¿ya? En cambio, una viga de acero es poco resistente, poco resiliente. Entonces tiene que ver con un equilibrio entre la resistencia que tiene el objeto y la capacidad de volver a su estado anterior. Luego en psicología se trae ese concepto para hablar de las personas resilientes, ¿cierto? O las características de personas resilientes. Se les aplica un estrés a la persona, entonces la persona se adapta al estrés, o sea, se genera esa adaptación del material y después cuando el estrés deja de generarse, la persona puede volver a su estado anterior con facilidad. Eso es el estrés. Entonces, básicamente es la recuperación que tenemos frente a situaciones estresantes. Y en la vida vamos a tener situaciones estresantes. Muchas de esas situaciones estresantes no tenemos control sobre ellas y no vamos a poder modificarlas. Lo único que vamos a poder hacer es modificarnos a nosotros mismos para tratar de adaptarnos a la situación de la mejor manera posible y después, cuando el estrés deje de estar presente, poder volver al estado anterior, o sea, al estado de bienestar que siempre deberíamos tener. Bueno, entonces ese es el concepto de resiliencia y eso es lo que vamos a desarrollar en esta pequeña clase, que obviamente se va a ir desarrollando con más profundidad a medida que vayan practicando estas cosas con más constancia, ¿ya? Entonces vamos a fortalecer esa capacidad. Entonces, hay al menos dos elementos que son muy importantes. Hay muchos más, pero estos son los dos que les voy a pasar en la clase de hoy, que nos ayudan a trabajar la resiliencia. Primero, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación anómala, ¿cierto? Una situación que nos está generando estrés. Entonces, para eso es muy importante tener una pausa y toma de conciencia. Simplemente una pausa, decir, oye, estoy estresado. Hemos trabajado durante todo este ciclo de clase sobre la inteligencia emocional, la capacidad de observarnos, ¿ya? Y esa pausa te permite observarte, te va a permitir sentir el estrés, saber que estás en una situación estresante y observar cómo ese estrés te está afectando o de qué manera te está afectando ese estrés. Entonces lo primero es tener esa pausa de toma de conciencia, ese parar, saber qué es lo que está aconteciendo. Porque de otra manera nos dejamos llevar por nuestra mente reactiva, nuestra mente de sobrevivencia, que quiere sobrevivir simplemente, que es la mente que reacciona, que se identifica, que está todo el tiempo siendo llevada por los acontecimientos pensando que ese ser que se deja llevar somos nosotros, cuando en realidad nosotros somos el observador que está contemplando ese ir y venir de las cosas, ¿ya? Entonces, primero, tomar conciencia y para eso necesitamos esa pausa. Todos los ejercicios de meditación que hemos hecho acá generan esa pausa. En el fondo, pausa es mental. No se trata de dejar de hacer cosas, ¿ya? Físicas. Se trata de tener menos ruido mental. Esa es la pausa que estamos hablando. Frente a esa pausa, ¿cierto? Estamos en la situación de estrés, tenemos que hacernos la pregunta fundamental que es la inversión de pensamiento. ¿Cuál es la inversión de pensamiento? Es decir, esta situación tiene que ver conmigo. Este estrés tiene que ver conmigo. Porque el estrés lo estás sintiendo tú. Si bien hay situaciones que normalmente generan estrés, tú eres quien decide cómo reaccionar frente a ese estrés, ¿ya? ¿Hay cosas que no podemos manejar? Sí, es verdad.
pero la reacción que nosotros tenemos y la actitud que nosotros tomamos frente a la situación es algo que tenemos muchísimo control. Entonces, la idea es poner el foco en aquello en lo que sí tenemos control en vez de aquello que no tenemos control. Solamente eso te va a sacar un montón de estrés. Entonces, pausa, conciencia, inversión de pensamiento. Cambio la forma de ver y en vez de verme como víctima de la situación, que no tengo nada que hacer, comienzo a enfocarme en lo que sí puedo controlar. Y hay muchas cosas que podemos controlar. Entonces, un ejemplo, hay mucho estrés en el trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha carga laboral. Pero si yo estoy confiando hago la pausa, observo, mira, tengo mucho estrés en el trabajo. Pero en esa pausa ya te vas a dar cuenta qué cosas puedes controlar y qué cosas no puedes controlar. Seguramente si es que, por ejemplo, tienes una entrega mañana, uno está pensando cómo va a ser la entrega mañana o cómo va a ser la presentación de mañana, la reunión, ¿cierto? Lo que sea. Pero en realidad lo que pase mañana va a pasar mañana. No lo puedes controlar ahora. No tienes cómo generar un efecto en esa situación ahora. Y solo puedes hacer lo que puedes hacer ahora, ¿cierto? O sea, las acciones que puedes hacer ahora para que lo que venga mañana se dé de la mejor manera posible. Entonces tiene que ver con una toma de control, pero al mismo tiempo un soltar. ¿Soltar qué? Soltar expectativas, soltar juicios, soltar interpretaciones, soltar todo ¿qué pasa si ocurre tal cosa o tal otra cosa, ¿cierto? Nos ponemos en muchas suposiciones que proyectamos con nuestra mente y eso nos genera mucho estrés. El 99% de nuestras preocupaciones no ocurren, están solo en nuestra cabeza y eso sí lo podemos controlar. Entonces, y la inversión de pensamiento nos ayuda a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Ya? Estoy sintiendo estrés, pero ¿qué tiene que ver con esto? Puede ser mi ansiedad, ¿cierto? Puede ser mi expectativa, puede ser la imagen que otros tengan de mí que me genera estrés. Son muchas cosas, al menos ahí hay 3 de las principales, que nosotros las hacemos nuestras y por eso nos genera un montón de estrés. ¿Ya? Entonces, y eso lo podemos controlar. Y la inversión de pensamiento te hace ver no el problema, sino la reacción y cómo puedo modificar esa reacción. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esa situación conmigo? Porque nosotros estamos proyectando esa situación. Esa situación ocurre de dentro hacia afuera porque vemos la realidad a través de nuestros propios filtros. Nuestros filtros de historia, de condicionamientos, de paradigmas, de interpretaciones, de juicios, todo eso. Y eso lo podemos controlar. Si nosotros vemos un estrés como un desafío positivo que nos va a ayudar a crecer, esa es una versión mucho más resiliente. Porque estamos utilizando otra parte del cerebro. La parte del cerebro que se dedica a solucionar problemas. En cambio, la otra opción es decir, soy víctima de esta situación, no tengo nada que hacer, pucha, mi vida que está tan mal y todo eso. Y ahí se ocupa otra parte del cerebro. La parte del cerebro que está buscando problemas. Porque tenemos esas 2 partes del cerebro. Y funcionan casi independientemente. Una que busca problemas, ¿ya? Y la otra que soluciona los problemas. Tienen que funcionar juntas. O sea, si identificamos un problema, después tenemos que activar la parte que quiere solucionarlo. No quedarnos en el problema, porque si no vamos a encontrar problema tras problema, problema tras problema, y todos hemos estado ahí en algún momento o conocemos a alguien que tiene esa característica. Siempre todo es un problema, ¿cierto? Cada de decir, mira, pero que el día está despejado, sí, pero es que hace mucho calor. El día está nublado, sí, pero es que hace mucho frío. O cualquier cosa, siempre van a tener una excusa para decir que las cosas no están bien. Entonces, y eso es una actitud mental. Pero hacernos esta pregunta, ¿cierto? Esta inversión de pensamiento y decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Somos capaces de cambiar eso y empezar a ver que realmente tenemos muchas posibilidades para salir de la situación en la que estamos. Y muchas soluciones que las podemos generar a través de nuestra creatividad, a través de nuestra conexión con nosotros mismos, a través de la conexión con otros también. Bueno, entonces ese es el concepto de resiliencia y esas son 2 estrategias principales para hacerlo. La pausa, conciencia, inversión de pensamiento. ¿Qué tiene que ver conmigo y cómo puedo empezar? Como tiene que ver conmigo, tengo control para empezar a generar las soluciones que puedo estar necesitando en ese momento. Entonces teniendo en cuenta esos 2 conceptos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización. Entonces siéntense cómodamente, cierren los ojos, espalda derecha, relajen las manos sobre las piernas, hagan una respiración profunda, concéntrense unos segundos en la respiración, inhalan, expanden abdomen, costillas y tórax, exhalan,
botan el aire del tórax, costillas y abdomen. Y continúa respirando de esa manera con los ojos cerrados. Concéntrate en la respiración, placentera, suave. Siente cómo también los pensamientos comienzan a ceder, comienzan a soltarse. Y visualiza una situación de estrés. Puede ser un conflicto con una persona, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, lo que sea. Visualiza una situación de estrés. No te identifiques con el estrés. Puede generarse la emoción, pero no te dejes llevar por ella con juicios y pensamientos. Simplemente obsérvala. Puedes visualizarte a ti mismo, a ti misma, frente a esa persona que te genera estrés, o frente a esa carga laboral, frente a esa carga familiar, lo que sea. Algo que te genere estrés. Si nada te genera estrés, simplemente disfruta el ejercicio. Pero visualiza esa imagen y visualiza cada desafío que tiene esa situación. Pueden ser desafíos de comunicación, pueden ser desafíos de interpretación de la situación. Cualquier desafío que exista. Quizás la otra persona no te está entendiendo, quizás no te estás sintiendo capaz, quizás te está faltando tiempo, lo que sea. Observa cuáles son las cosas que tú puedes controlar en esa situación. Puede ser una, basta con una. No necesitas 100, aunque puede ser más de una también. Y cómo eso que visualizaste te puede ayudar a superar ese desafío. Esa parte de la interacción, esa parte de la situación que tú puedes controlar, y si realmente pones el foco y la atención y las acciones necesarias, vas a poder superar ese obstáculo. Si surgen muchos pensamientos que te bloquean, déjalos pasar y vuelve a observar la situación, vuelve a observar los principales desafíos y vuelve a concentrarte en la manera en que puedes controlar ciertos aspectos de esa situación y cómo ellos te ayudan a superar esos obstáculos. Comprométete ahora a realizar esa acción que tiene que ver solamente contigo, que solamente depende de ti y que efectivamente tienes el control. Siente la sensación placentera de estar superando ese obstáculo. Cada vez que superamos un obstáculo, se siente una sensación placentera. Y vamos terminando la visualización, vamos respirando profundo, tomando más conciencia de tu cuerpo, de este momento. Haz otra inspiración profunda, abre los ojos y terminamos con un aplauso.